Gracias a todos por estar hoy aquí conectados. Estamos encantados de que podáis compartir con nosotros este momento. Vamos a comenzar el webinar de Intelligent Apps, de la IA aplicada a la modernización de aplicaciones. Y lo primero es presentarnos, ¿vale? Yo soy Mario Cortés, soy el director de App Innovation y Power Platform en Tokiota y también me ocupo de lo que son todos los proyectos que tenemos en nuestra factoría de OpenAI. Y hoy tenemos el placer de que nos acompaña Jorge. Jorge, si te quieres presentar. Sí, claro, Mario. Bueno, lo primero, igual, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. La verdad es que es un lujo poder estar aquí junto con Mario y el resto de compañeros también de Tokiota para hablar de Intelligent Apps. Soy el responsable técnico del área de inteligencia artificial, Data Analytics y App Innovation en Microsoft España, ¿vale? Dentro del área de Customer Success. Básicamente, pues en mi equipo lo que trabajamos es el asegurarnos de que, bueno, pues de que los clientes y nuestros partners, ¿no? Utilizan la tecnología de la mejor forma posible para sacarle el mayor valor, ¿no? Y que, bueno, pues que se haga que cada proyecto que se realiza pues sea un proyecto de éxito. Así que nada, bueno, un placer estar aquí y la verdad es que joder, estamos en un momento muy chulo, ¿no, Mario? Ahora, Sí, para hablar sí, de este tema. sí, sí, se junta todo. Bueno, os cuento rápidamente la dinámica, ¿vale? Vamos a hablar un poco del contexto y qué es esto de las Intelligent Apps, ¿vale? Y hablaremos también de un nuevo concepto que ha aparecido recientemente, que es todo lo relacionado con agentes y multiagentes. Y por último hablaremos de tecnología, ¿no? De qué piezas podemos utilizar para que todo esto funcione. Y por último también pues tenemos un espacio para preguntas, ¿vale? Comentaros que las preguntas, aunque las escribáis en el chat, intentaremos responderlas al final, ¿vale? Y comentaros también que estamos grabando la sesión y se publicará, pero se borrará todo lo que es relacionado con nombres, etcétera, ¿vale? En un par de días también compartiremos tanto la grabación como las presentaciones, ¿vale? Y por supuesto, si luego que tenéis cualquier comentario, pues estamos abiertos, ¿vale? Pues si quieres, Jorge, todo Sí, te tuyo. tomo el control un momento, ¿vale? Y así Nada, no te voy molestando. Vale. Vale, pues gracias, Mario. Y a ver, ¿por qué no? ¿Por qué este webinar y por qué estamos aquí también? Pues como muchos de vosotros ya sabéis, ¿no? No sé cuántos de vosotros tenéis hijos, pero yo los míos ahora están todo el día en el móvil, ¿no? Siempre, pues mira, le he preguntado a ChatGPT el otro día para hacer una receta de no sé qué, o le he preguntado a una IA para que me explicara no sé qué concepto. Y dices, ostras, está claro, ¿no? Que estamos ante un nuevo momento o de desarrollar aplicaciones de forma diferente, ¿no? Es como la nueva normalidad de este tipo de interfaces. Y la realidad es que, claro, ¿por qué ahora, no? ¿Por qué ahora estamos hablando de esto? Bueno, a mí me gusta mucho siempre poner este sketch, ¿no? De Dilbert de, oye, ¿cuánto vamos a tardar en añadir esta nueva feature, ¿no? Al sistema que teníamos, a la aplicación, ¿no? Y le dices, vale, pues, ¿cuánto vamos a tardar en modernizarlo o en tener el sistema preparado para poder añadirlo? Pues 6 meses, vale, pues entonces tardaremos 7 meses en poner, ¿no? La nueva feature. O sea, fijaros, algo que podría ser, ¿no? En un mes tenerlo, pues se nos va o, no, o va a venir marcado por cuánto tardamos en modernizar o en tener una aplicación preparada para poder embeber la funcionalidad que sea. En este caso, por funcionalidad, entended embeberle IA, ¿vale? De alguna de sus formas. Con lo cual, claro, aquí nos encontramos en la tesitura de, ostras, antes hablábamos de modernizar de aplicaciones desde un punto de vista más, pues casi, bueno, también funcional, ¿no? Pero a no ser que tuvieras un problema en la aplicación, que no fuera una aplicación escalable, que no fuera una aplicación que tuvieras que modernizar pues por algún motivo que realmente no estuviera atado al negocio, pues lo íbamos posponiendo y bueno, pues dentro de la mesa del CIO hay muchas prioridades y obviamente a lo mejor pues la de modernizar aplicaciones saben que lo tienen que hacer, ¿no? Sabemos que es algo que tenemos que hacer, pero bueno, cuándo acometerlo y cómo y de qué manera, pues no era tan claro, ¿no? Y a veces da un poco de pavor pegar ese salto.
La realidad es que ahora no tenemos opción. O sea, o modernizamos nuestras aplicaciones para que sean capaces de embeber IA, o de aquí a poco tiempo nuestras IAs, o perdón, nuestras aplicaciones va a parecer que son del siglo pasado. O sea, porque el salto en cuanto a la experiencia de usuario es brutal. O sea, y estamos en un momento en el que si miráis más o menos o aproximadamente el número de startups que se están creando en cada uno de los verticales de negocio, empezando, si antes hablábamos de empresas cloud native, ahora vamos a empezar a hablar de empresas AI native, casi, o sea, que han nacido en la era de la IA, ¿no? Y esto, obviamente, pues va a dar lugar a nuevas empresas, nuevas formas de, nuevos modelos de negocio, etcétera, y tenemos que estar preparados. Y en las empresas en las que tenemos unos entornos legados, unas aplicaciones legadas grandes, pues la realidad es que tenemos que acelerar, ¿no? Más que nada porque al menos las aplicaciones críticas o que están muy pegadas a nuestro negocio van a necesitar que peguen ese cambio, ¿vale? Entonces, simplemente el por qué, ¿no? Ahora, la verdad es que estamos viendo que se mezcla un poco todo y estamos en ese momento del... Oye, pues uy, disculpad que le he dado dos veces. Estamos en ese momento joder, hay que hacerlo ahora. Y ahora sí que a lo mejor no hay que hacer todo el parque de aplicaciones, pero sí vamos a ver cuáles son las realmente críticas que tenemos que modernizar para asegurarnos de que las tenemos listas, ¿no? Para poder embeber IA. Eso es un poco el mensaje, Mario. Y aquí la realidad es que, fijaros, o sea, yo siempre digo que los números de los Forrester, IDCs y Gartner los cojo siempre con pinzas, ¿vale? Pero los uso para ver tendencias. O sea, más que el número exacto, sí que me sirven para ver tendencias. Y la realidad es que hay una tendencia clara. O sea, primero, las empresas se están dando cuenta de que hay que seguir acelerando el mantenimiento, ¿no? Y mantener esa modernización de aplicaciones, y ahora cada vez más. Pero fijaros, a mí, algo que también me llama la atención, ¿no? Dice un 80%, ¿no? En el 2026 un 80% de las empresas pues estarán utilizando IA, las APIs para la IA, modelos, habrán desplegado aplicaciones habilitadas para GenAI, ¿vale? Pues a lo mejor no será el 80%, pero me da igual, o sea, lo que está claro es que va a ser un porcentaje muy amplio, ¿no? Entonces ahí tenemos que tratar de adelantarnos todo lo que podamos, porque si no pues nos vendrá la realidad de golpe a buscarnos a nosotros. Dicho esto, hay varias razones, ¿no? Siempre mirábamos diferentes razones por las que modernizar. Pues hemos hablado muchas veces del time to market, ¿no? El que siempre lo decimos, oye, pues es que si no vas a tardar más en llegar. Bueno, la realidad es que a día de hoy es cierto, o sea, las aplicaciones o las empresas, ¿no? Que están haciendo o que están empezando ahora a hacer sus aplicaciones, van mucho más rápido que las que podamos tener en un entorno más legacy. También había un punto de vista que siempre también comentamos, y esto lo hemos hablado también mucho Mario y yo, en cuanto a reliability, seguridad, ¿no? Oye, no lo pienses solo en modernizar por modernizar, es que hay razones de, oye, que puedes tener una brecha de seguridad en una aplicación que no estás modernizando de la forma correcta, o un vector de ataque mayor. Bueno, esas cosas hay que tenerlos en cuenta, pero a mí, ahora mismo, en el momento que estamos, la que más me llama la atención es la del Customer Experience. O sea, es cierto que, fijaros, ¿no? Aquí damos un dato. En 2025 la inteligencia artificial estará integrada en cada parte del negocio. Si no somos capaces de proveer a un cliente o a un usuario la experiencia que espera, va a dejar de utilizar la aplicación. ¿Cuántas veces nos habéis descargado una aplicación? Vais a hacer no sé qué y resulta que tarda 15 segundos en responder y dices, no tengo 15 segundos, ¿vale? Vivimos en el mundo de la inmediatez. Aquí va a pasar algo igual. Vas a entrar a una aplicación y vas a decir, ¿dónde está la interfaz para hablar con la IA generativa? ¿O cómo me comunico con la aplicación? Y si no lo tienes, va a decir, "Pues esto es de lo que decíamos, ¿no? Del siglo pasado, del año pasado, o yo no voy a estar perdiendo mi tiempo aquí yéndome a navegar y demás". Entonces, ese realmente es un poco también el punto. Y luego, por supuesto, el coste, ¿no? O sea que razones hay muchas. Yo hoy en este webinar lo que le decía a Mario es, a mí ahora mismo lo que veo es que la parte del Customer Experience casi es la más relevante, porque tenemos un caldo de cultivo ahí que se está gestando, que como no estemos listos y tengamos nuestras aplicaciones modernizadas pronto, pues vamos a encontrarnos perdón, a ver, en problemas. Y por modernizar no me refiero a tener que reescribir toda una aplicación. Por modernizar es, oye, detectar cómo la podemos hacer más escalable, cómo la pificamos, cómo podemos hacer que podamos añadirle componentes de una forma más plug and play sin tener que tocar todo el código. O sea, no significa reescribir una aplicación, ni muchísimo menos, ¿vale?
Pero en este contexto, claro, nos encontramos también en otra tesitura y es, joder, si con estos números que están viendo los analistas y con todo lo que está ocurriendo, la aceleración de la IA, que somos incapaces también de entender dónde vamos a estar dentro de 6 meses. O sea, la realidad es que no lo sabemos. Se está acelerando, cada vez se acelera más y cuanto más se acelera, ¿no? Esto es una bola de nieve. Pues cuanto más se acelera, nuevos casos de uso, aplicaciones y demás. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que obviamente necesitamos acelerar los tiempos que tardamos en desplegar aplicaciones, es decir, necesitamos plataformas que nos permitan también pues acelerar esos ciclos vamos a llamarlo reescritura, modernización, creación de cero, cualquier cosa, ¿no? Que tenga que ver con las aplicaciones. Cómo la llevamos al mercado también y bueno, y cómo conseguimos también sacar el máximo partido de las inversiones que hagamos en esas plataformas o en inteligencia artificial, ¿no? Y ahí, pues luego también comentaremos un poco cuáles son las principales piezas que nosotros vemos. Pero bueno, esto era un poco la visión así para poner en contexto, ¿no? De dónde nos encontramos. Espero que más o menos haya sido capaz de trasladaros, ¿no? La importancia del momento en el que estamos ahora. Y Mario, porfa, cuéntanos un poco qué es esto de las Intelligent Apps y todo lo que decíamos de agentes y todas estas cositas. Bueno, al final, cuando hablamos de Intelligent Apps, Jorge, realmente lo que estamos hablando es de, oye, ¿cómo integramos todas esas capacidades de inteligencia artificial en nuestras aplicaciones de una forma mucho más intensa, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que nos hemos encontrado estos últimos años, principalmente con el boom de la IA generativa, es que, bueno, pues se han ido desarrollando diferentes casos de uso, pero siempre han sido o bien para solucionar alguna problemática que no estaba digitalizada, ¿no? Porque al final el hacerlo, el programarlo, costaba más que el hecho en sí mismo de hacerlo manualmente, o bien eran casos de uso que estaban relativamente bastante desacoplados de los sistemas de información de las compañías o de las aplicaciones de las compañías, ¿no? Entonces, recientemente, digamos que la evolución de todo este proceso en estos últimos años, lo que viene a decirnos es, oye, trae e incorpora de una forma mucho más completa estas capacidades de la inteligencia artificial, y aquí estoy hablando, cuando hablo de IA, no solo hablo de IA generativa, también de IA clásica, Machine Learning, Deep Learning, ¿vale? Pero incorpórala de una forma más intensa para mejorar o bien partes de un proceso o el proceso de negocio que cubra esa aplicación o ese sistema de información, y al mismo tiempo ayudes a mejorar la experiencia del usuario, que aquí pueden ser tanto usuarios internos como usuarios externos si es un servicio digital, ¿no? ¿Qué beneficios encontramos en este ámbito, en lo que serían las Intelligent Apps, cuando incorporamos la IA de una forma más intensa? Por un lado, como decía Jorge, mejoramos la experiencia del usuario, ya no solo porque tengamos asistentes por los que podamos consultar y buscar información, sino que además incorporamos también todo lo relacionado con el reconocimiento de voz, ¿no? El que los asistentes puedan, las propias aplicaciones puedan actuar en base a comandos de voz de una forma natural. Y de esta manera también estamos abriendo el abanico a muchos escenarios que a lo mejor antes pues eran mucho más complejos, ¿no? También estamos hablando de esa personalización en tiempo real, de cómo se comporta la aplicación o de los resultados que me va o la información que me va mostrando de una forma mucho más ágil y mucho más natural para el usuario. Otro gran bloque, ¿no?, de beneficios es el incorporar capacidades que nos ayuden a analizar de una forma muy rápida y muy natural en las aplicaciones, por grandes volúmenes de datos o grandes volúmenes de información que tengamos en nuestros sistemas y que le aportan algo al usuario en el momento que lo está utilizando, ¿no? Por supuesto, como decía, también estamos hablando de IA clásica, ¿no? El que podamos incluso incorporar predicciones o patrones de comportamiento, que ya muchas empresas lo hacían, ¿no? Pero ahora estamos hablando de un paso más allá. Y por último, algo que hablaremos mucho hoy, que es todo lo relacionado con la automatización de un procesos, ¿vale? Pensando en esa reducción de tareas manuales que la IA ayuda de una forma mucho más eficiente que pues, los procesos de programación más clásicos que teníamos o herramientas que teníamos anteriormente. ¿Vale? Aquí es donde entra en juego principalmente todo el ecosistema de agentes y sobre todo enfocado a optimizar esos flujos de trabajo y esa reducción de tiempos de respuesta, ¿no? Vale, os voy a traer varios ejemplos porque y además me han resultado interesantes traerlo para que vosotros mismos también lo podáis ver, ¿vale? Estos son públicos, pero por un lado, en la experiencia de usuario, para que todos entendamos lo mismo de lo que estamos hablando, ¿no? Pues
cosas tan sencillas como potenciar los elementos de búsqueda de información sobre aplicaciones o servicios que ya tenemos existentes y de una forma súper rápida, ¿no? Son cosas que ya podemos empezar a hacer y no hace falta, como decía Jorge, no hace falta tirar la aplicación. Digamos que puedes hacerlo con un enganche de una forma muy rápida. Ejemplos de uso en este ámbito con la potencia, con el habilitar funcionalidades que mejoren esa búsqueda avanzada con IA, pues desde la propia búsqueda semántica, no por palabras, sino por conceptos, donde puedas ayudar a que el usuario encuentre la información o los resultados de una forma mucho más natural. La búsqueda multimodal, como os decía, podemos incorporar capacidades de reconocimiento de imágenes o reconocimiento de voz, sugerencia de términos, resúmenes de información que podemos incorporar en nuestras fichas de nuestras propias aplicaciones o destacar información en parte del proceso de nuestras aplicaciones. Bueno, son ejemplos de cómo podemos mejorar la experiencia de usuario en estas aplicaciones. Os he traído otro ejemplo también que me ha resultado curioso y este también lo podéis ver por internet y luego estará el enlace para que lo veáis. Cuando hablamos de modernizar aplicaciones, como os decía, también aplicaciones, como no, que puedan estar sean más clásicas, ¿no? Este es un ejemplo de cómo incorporar un asistente en una aplicación WinForm, pues también es posible y de una forma, bueno, relativamente sencilla y rápida, ¿vale? El poder tener estos asistentes que al final lo que me van a ayudar es pues o bien a facilitar la búsqueda de información relacionada con mi aplicación o mi base de datos o el conocimiento relacionado con ese aplicativo, que me ayuda a generar resúmenes o redacciones de información a partir de la información que tenga en mi base de datos, facilitar el onboarding a otros usuarios en las aplicaciones, ¿no? Algo bastante complejo, ¿no? En determinadas compañías, el tener información instantánea de la aplicación o de algún proceso concreto sin tener que estar navegando por todas las pantallas o incluso realizar algunas tareas repetitivas, ¿no? Bueno, son diferentes ejemplos de cómo podemos mejorar esa experiencia de usuario que hablábamos antes. Y luego cuando hablamos también de, oye, también uno de los beneficios de las Intelligent Apps es mejorar todo lo relacionado con la reducción de tareas manuales o de procesos, es aquí, como os decía, cuando entra a juego el mundo de los agentes, ¿vale? Está ahora tan en Seguro. boga, ¿verdad, Mario? Que estamos ahora todos hablando de agentes, pero es verdad que no todo el mundo lo tiene en su cabeza. Es complejo porque un agente puede hacer muchas cosas, con lo cual es complejo al principio de entender, pero vais a ver que luego, bueno, pues al final es relativamente sencillo. Al final un agente lo que nos va a permitir es de una forma muy efectiva y especializada realizar determinadas tareas de una forma atómica y en algunas ocasiones incluso autónoma. Es decir, los agentes es una evolución, ¿no? de todos de los asistentes que teníamos hasta hace poco, y lo que nos van a hacer es que vamos a poderle definir determinadas tareas para que él de una forma más inteligente pueda realizarlas o contestarnos, o incluso vamos a poder delegar tareas en el propio agente, ¿vale? De una forma autónoma. Y podemos utilizar los agentes de varias maneras, o bien, digamos que podemos incluso interactuar con ellos como si fuera a través de un asistente, ¿vale? Pues a través de Teams, de una interfaz web, o incluso podemos invocarlo desde una propia API, ¿vale? Tiene diferentes mecanismos de invocarlo, pero también, además, como os decía, lo puedes diseñar para que pueda trabajar de forma delegada por ti, ¿vale? Estoy pensando en tareas que muchas veces hace una persona en un departamento, y puedas reutilizar todo ese conocimiento y esa forma de hacer en un agente para que se pueda reutilizar ya no solo en el departamento, sino en un proceso concreto, ¿no? Luego, en la parte de lógica adaptativa, ¿no? Es decir, el agente también es capaz de entender un proceso de una forma mucho más dinámica que lo que nos encontrábamos pues, cuando teníamos un workflow, un BPM. Bueno, pues digamos que tú tienes que definir muy bien el comportamiento, cómo va a ser esas reglas y ese comportamiento, y al final la gente lo que va a hacer es tener ese entendimiento y determinar qué acciones tiene que hacer en cada momento, ¿vale? Y en cuanto a acciones,
perdón, en cuanto a conocimiento, que me lo salto, disculpar, la gente también se puede nutrir ya no solo de conocimiento que tengamos en nuestra documentación, sino que también puede, bueno, realizar llamadas a otros sistemas. Bueno, hay diferentes formas de nutrirle de conocimiento y no solo por lo que escriba el usuario. Y ya, por último, un agente además tiene otro elemento súper importante que es lo que que es el que puede hacer cosas, que es esta parte de acciones, que es básicamente realizar tareas, eh, como os decía, de una forma muy especializada y de una forma más o menos autónoma, ¿vale? ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de lo que se llaman las tools que comentaremos ahora. A nivel de, por simplificar un poco, tipos de agentes por complejidad, ¿vale? Como decía, en función de lo que como la gente puede hacer muchas cosas, en función de cómo lo utilices y la complejidad con la que la complejidad de la tarea en sí misma, podríamos simplificarlo en estos tres grandes bloques, ¿vale? Por un lado, tenemos agentes encargados de responder y de realizar una búsqueda de información y actuar con el usuario en una conversación muy concreta, y ahí estamos hablando de que me haga búsquedas, resúmenes, me elabore información, pero sigue siendo un modelo muy parecido a los asistentes, ¿vale? Por otro lado, un gran bloque relacionado con tareas, el que pueda realizar tareas, y aquí ahora vamos a hablar sobre esto, porque aquí sí que se abre un mundo, dentro de las aplicaciones se abre un mundo de darle una vuelta a los procesos, y como os decía, la evolución de esto es, vale, y que además pueda operar de forma independiente y dinámica. Aquí, Mario, si me lo permites, o sea, Sí, por dar un ejemplo también y aterrizarlo, hay un ejemplo ahí que me gusta mucho, que creo que es muy visual, que aterriza a un proceso concreto para que también la gente se sitúe. De esto que estás contando, que fijaros, o sea, todo el abanico que se nos abre, hay un ejemplo, pensad en esto también que acababa de contar Mario, de los agentes, las tareas y el nivel también de autonomía como en diferentes etapas. Yo, me gusta un ejemplo que hay de, oye, imaginemos la función de recursos humanos, ¿no? O de un manager. De repente, el lunes va a entrar una persona en tu equipo, ¿vale? Pues un asistente o una primera etapa, ¿no? de esos sistemas podría ser, oye, preguntarle, entra una persona en mi equipo el lunes, ¿qué cosas tengo que hacer? Y el asistente me dice, oye, pues mira, primero tienes que pedirle el portátil, luego tienes que abrir un ticket aquí y que le creen la identidad en no sé dónde, luego tienes que pedirle el teléfono móvil, etcétera, ¿no? Eso sería como el primer nivel. Luego, el segundo nivel de lo que comentabas, Mario, probablemente es, oye, el lunes entra una persona nueva y yo le digo a mi sistema de IA, oye, el lunes entra una persona, por favor, pídele el portátil para que cuando llegue a la oficina, pues esté pedido. Y entonces el sistema, justo lo que decía, ¿no? Coge esa tarea y realmente hace esa petición. Y luego el sistema el siguiente nivel de automatización y de autonomía sería decirle al asistente, oye, el lunes entran 5 personas, incorporan 5 personas en la empresa, haz lo que tengas que hacer para que tengan todo, ya no solo desde el punto de vista del portátil, sino que haga todo el proceso completo, ¿no? Y planifique y demás. Eso sería, no sé, o sea, por tratar de aterrizarlo también a un proceso, por ejemplo, que nos lo podamos imaginar, ¿no? Los diferentes niveles de autonomía y de asistencia que tenemos, pues por si ayuda también a las a personas a visualizarlo. aterrizarlo, a Sí. visualizarlo, eso es. Y perdona. Sí, sí, es así, Jorge. Y por eso traemos aquí diferentes ejemplos. Hay muchos más, pero bueno, queríamos traer algunos que luego, como os vamos a compartir la presentación, pues los podéis leer más en detalle, o podemos dar más información del detalle. Pero bueno, queríamos traer algunos ejemplos de agentes que pensados para diferentes funciones departamentales, pero que esto al final es darle una pensada a esas tareas manuales relacionadas con sistemas de información que podemos delegar en este modelo, ¿no? Pues aquí estamos hablando desde agentes que se encarguen en la elaboración de ofertas o la personalización de información para incrementar las ventas, en todo lo relacionado con tareas administrativas o perfilado de usuarios. Bueno, cuando te vas al mundo de manufacturing, pues ahí tienes también muchísimas cosas relacionadas con el mantenimiento y optimización de procesos, inventarios, cadena de suministro. En el mundo más de recursos humanos, etcétera, pues igual, ¿no? Que al final se maneja muchísima documentación, eh, ya no solo de los candidatos, sino también de empleados. Pues ahí aparecen muchísimos agentes relacionados con esas tareas como muy repetitivas y ahí sí que hay muchísima manualidad, ¿no? Todo lo relacionado con el customer service o el área de compras. Bueno, son diferentes ejemplos que os queríamos traer
para que os hagáis un poco idea de esto que estamos contando, cómo se puede llevar. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de la gente, al final está muy pensado para que haga una tarea muy concreta, le haga muy bien y de una forma más o menos inteligente sin que tú le tengas que predefinir el comportamiento exacto. Pero muchas veces en nuestros sistemas o nuestros procesos, pues al final se compone de flujos complejos o procesos que intervienen otros procesos, intervienen diferentes sistemas de información, diferentes roles, etcétera. Y bueno, un agente concreto, pues es complicado de que resuelva todas esas problemáticas con un único agente, ¿no? Entonces es aquí donde aparece el concepto de multiagente, que básicamente es, yo siempre lo pinto así, es, oye, tú ahora mismo tienes un proceso con un típico workflow más o menos complejo, con diferentes derivadas y diferentes acciones. Y básicamente lo que tienes que hacer con el concepto de multiagentes es descomponer ese proceso en tareas muy pequeñas o atómicas para que cada una de esas tareas las pueda hacer un agente muy concreto, ¿vale? Y luego, por otro lado, a estos agentes lo que vas a dar es darle capacidades, esas tools. Una capacidad puede ser que te pueda conectar a base de datos, otra que pueda enviar un correo, otra que pueda hacer una búsqueda con un documento. Bueno, aquí ya va a depender de la tarea en sí misma, pero quedaros aunque como yo un workflow, un proceso muy complejo que tengo en mi sistema o en mi compañía, donde es muy rígido, ¿no? El comportamiento, tengo que saber muy bien qué entrada tengo, qué roles intervienen. Bueno, cómo eso lo descompongo en tareas súper pequeñitas o atómicas para generar tantos agentes como sea necesario, que sabemos que ese agente se va a comportar fenomenal para esa tarea tan concreta, ¿vale? Y al final lo que voy a tener es por encima un agente que además se va a encargar de orquestar todos estos agentes de una forma muy, muy sencilla y él va a saber en cada momento a qué agente tiene que invocar. Os voy a enseñar varios ejemplos para que veáis. ¿Vale? Bueno, esto es un poco lo que os estaba contando. Al final, lo que vamos a tener es ese agente orquestador que va a determinar en función de la tarea qué otros agentes tiene que apoyarse, va a planificar ese trabajo de forma dinámica, ¿vale? Y va a ir llamando a los otros agentes y va a ir proveyendo de los resultados en cada momento. Algunos ejemplos súper rápidos, pues por ejemplo, en concreto en el área de recursos humanos, pues tenían la necesidad de solucionar la problemática de resolver todas las preguntas y consultas frecuentes que tienen los diferentes los empleados dentro de la compañía y eso genera una carga pues muy importante en el equipo de recursos humanos, ¿no? Entonces aquí lo que hemos montado es una solución basada en multiagentes, donde tenemos un agente que es podríamos decir, el superagente, con el que interactúa el usuario, y lo que hace el usuario, este agente es que todas las preguntas que le hace el usuario, él determina qué le está preguntando y busca cuál es el agente que mejor puede resolverle esa cuestión o esa acción que le está pidiendo el usuario, ya sea, pues, oye, pues dudas de un procedimiento, quiere abrir un caso, quiere solicitar una cita médica o consultar mis datos médicos, etcétera, ¿no? Él lo determina en base a esa conversación y lo que hacemos es proveerle de esas capacidades, como decía, esas tools, que es, oye, o busco en los procedimientos, pues, en mi base documental, o abro un remedy, o hago incluso una reserva con Booking, ¿no? Esas son las capacidades, ¿vale? Más ejemplos para que entendáis, pues por ejemplo, una problemática que a la hora, bueno, ellos gestionan diferentes resorts y diferentes hoteles en diferentes ubicaciones en España, Latinoamérica y el Caribe, y tenía una problemática relacionada con ese conocimiento concreto eh, que el equipo comercial y los clientes necesitaban, sobre todo en el canal de ventas, ¿vale? Pues aquí básicamente es un modelo parecido al que os enseñaba antes, pero fijaros que cambia un poco la entrada, ¿no? Antes teníamos solo una entrada de un usuario. En este caso tenemos tres agentes que responden a canales de entrada diferentes, uno al call center, uno al email y otro pues un canal online que lo que hacen es interactuar con diferentes peticiones por cada uno de los canales, ¿vale? Pero el resumen es el mismo, yo tengo diferentes agentes especializados en, pues, en todo lo relacionado con productos, en el soporte, reclamaciones, análisis de la calidad, perfilado, extracción de entidades o bueno, análisis de mercado, ¿no? Y luego le proveo de diferentes tools, pues me engancho con mi CRM, con la parte de centralidad, con el Remedy u otros servicios, ¿vale?
Un último ejemplo, y ya continúo. Pues tienen que atender multitud de pliegos bastante complejos, con lo cual tenían aquí que invertir muchísimo tiempo y esfuerzo para poder entender esos pliegos, saber si presentarse, preparar el pliego, buscar toda la documentación, etcétera. Y bueno, pues a través de igual un escenario basado en agentes, hemos descompuesto esa problemática en diferentes agentes que se especializan en diferentes elementos, ya no solo en análisis de la oferta, sino pues en la parte de información de requisitos, generación de la propia propuesta, la optimización. Bueno, es, como os decía, al final descomponer ese proceso en agentes más chiquititos y apoyarlo con diferentes tools, ¿vale? Para que veáis diferentes ejemplos. Y aquí, Jorge, pues si nos quieres contar un poco todo esto, o sea, cómo lo llevamos a la realidad. O pues sí, claro, y Mario, la verdad es que qué buenos casos de uso porque creo que muchas veces pensamos que esto de la IA es algo como súper esotérico, que no sé, o que todo el mundo está ahí viéndolo pero nadie lo implanta y la realidad es que, ostras, son casos de uso reales que ya están en producción, se están utilizando con agentes y, joder, que desde Tokiota pues habéis implementado y que creo que son una buena muestra, ¿no? De las cosas que se pueden hacer y sobre todo aquí lo que hablamos también y lo que nos quedará por llegar, ¿verdad? Que aquí en el momento de innovación tan rápido que tenemos, pues bueno, hay que ver un poco cómo vamos a ir o preparando todas nuestras aplicaciones para embeber esta parte. Aquí, simplemente también por comentar, creo que y uno de los valores diferenciales que desde Microsoft aquí podemos aportar y que creo que es diferencial, ¿no? Con respecto a lo mejor a otros players es el mensaje de plataforma y las capacidades de plataforma. O sea, es muy importante que entendamos que la IA no es solo el modelo, son muchas más cosas. O sea, el modelo por sí mismo es una pequeña parte, de hecho el modelo ya lo estamos viendo casi se va a convertir en un commodity si no lo es ya. Y necesitamos ser capaces de poder hacer plug and play del modelo y que realmente lo que perdure sea el resto de todo nuestro ecosistema y ser capaces de dotar, ¿no? a nuestra aplicación de las características que necesita. Ahí, bueno, por complementar a todo, o sea, cómo aterrizamos todo lo que nos comentaba Mario, cómo trabajamos o cómo llevamos esto a la realidad, pues directamente, si os fijáis en la parte izquierda, hay que tener los servicios de desarrollo. O sea, servicios de desarrollo que te permitan que los desarrolladores, pues no solo tengan el IDE correcto, sino que además pues tengan también IA en ese IDE, que sean capaces de desarrollar de forma más segura, más rápida, más eficiente, ¿no? Con pues, que puedan gastar más tiempo en la parte creativa y menos en la de resolver un bug. Eso súper importante. Y luego que esos servicios de desarrollo además sean compatibles con todo lo que viene detrás. Es decir, que no tenga que estar haciendo ahí arcos de iglesia para poder trabajar con cualquier plataforma. Con lo cual el mensaje de plataforma abierta sí que creo que también es importante. Luego, todo lo que estaba presentando también Mario, de casos de uso y proyectos que ya son una realidad, tienen un denominador común y son los datos. O sea, tú no puedes hacer ninguno de estos proyectos si no tienes tu plataforma de datos o si no tienes el data state adecuado para que pueda utilizar o pueda ser utilizado por la IA. Esa parte yo creo que es clave y muchas veces nos perdemos también ostras, lo último vamos a probar, pero luego te das cuenta o te das una torta con la realidad cuando dices, ostras, pero si es que no puedo tener los datos que yo necesito no los tengo preparados, ¿no? Con lo cual ahí eso es fundamental, tener la parte de los datos. Muchas veces decimos que es el oxígeno de la IA o el fuel de la IA, bueno, llamémoslo como queramos, pero la realidad es que es una de las partes clave que siempre está ahí y nunca mencionamos porque lo vemos desde el punto de vista solo de la parte más de desarrollo, ¿no? Y esta parte es muy importante. La IA no se ejecuta sola y las aplicaciones no se ejecutan solas, ¿no? Y damos servicios también donde ejecutarlos. Pues ahí lo ideal es que podamos ejecutar, dependiendo del caso de aplicación que tengamos, como comentaba Mario, pues habrá aplicaciones que estén mejor en un servicio de contenedores, en un servicio PaaS, en un entorno serverless, porque solo se tiene que ejecutar en cierto momento, bueno, lo que sea. Y sobre todo tener APIs. Decíamos antes, esto va a ser un tema de tener las tools alrededor y el modelo será una pequeña piececita, un commodity, como decíamos, y un plug and play. Y los modelos vamos a tener que pensar que van a ir evolucionando y además, bueno, pues ahora hablaremos de ello, pero la idea es que nosotros podamos
ir evolucionando nuestra aplicación a medida que vayan apareciendo pues, nuevos modelos más potentes o con nuevas funcionalidades, etcétera. La parte de API es súper importante y es súper importante ya no solo desde el punto de vista de poder conectar o interconectar diferentes partes del proceso de un sistema agéntico, sino también de dotarle de seguridad, de evitar que un agente pueda realizar más llamadas de la que le permitimos, cómo gestionamos el número de tokens, las peticiones, o sea, hay mucha funcionalidad también. Me gusta decir que el API Management dentro de nuestra plataforma se ha convertido en el AI, realmente en el AI Gateway, o sea, porque es un poco el que nos permite hacer todas esas capacidades, ¿no? Y por último, bueno, pues tener también las capacidades de Platform Engineering o operaciones asistidas por AI, ¿no? Que nos permita también, oye, como desarrollador, como operador de la plataforma, persona que trabajo en este área, pues poder trabajar también con herramientas que me asistan, ¿no? Oye, pues quiero, o mírame cómo está esto de seguro, o mírame, o dime qué podría hacer para mejorar la postura de seguridad en esta aplicación. Bueno, pues que le pueda preguntar también a una IA o incluso cosas más novedosas que irán apareciendo. Luego necesitamos también realmente una capa que nos permita utilizar todas esas partes de IA y lo que decía Mario, no solo la IA generativa, que ahora es lo que está más en boga y hay mucho hype, sino la IA tradicional, que sigue siendo igualmente importante y la mezcla de las dos es donde más valor también tenemos muchas veces, ¿no? Entonces ahora veremos también un poquito qué nos provee iFoundry, pero pensad que necesitamos una capa muy importante, o tenemos una capa muy importante de todos los servicios relacionados con la inteligencia artificial. Y por último, en el lado derecho, la plataforma per se no es nada si no tenemos al compañero adecuado en el viaje, ¿no? Y ahí, bueno, Mario ya os ha enseñado algunos ejemplos de casos reales, ¿no? Que están haciendo con la tecnología de Microsoft y los profesionales de Tokyota. Ahí Tokyota también está desarrollando, tiene sus propias tools, su IP, para acelerar también todo este desarrollo y modernización de aplicaciones y sus servicios. Y la verdad es que, bueno, pues no podría haber un compañero de viaje mejor, ¿no? Que personas que realmente están poniendo esto en producción, que ya tienen experiencia y que realmente se han pegado ya con esto. Y por eso, bueno, pues siempre sin el partner nosotros realmente tampoco somos nada. O sea que ahí, Mario, vamos de la mano siempre vuestra y sois los que nos vais abriendo un poco el camino, ¿no? ¿Paso? Sí. Vale, decía, Azure AI Foundry, y me quería parar en esta un poco porque fijaros, aquí a la izquierda, ¿vale? Tenemos toda la parte de los Developer Services y Developer Services, fijaros, tenemos desde modos oye, Developer Pro que llamamos, ¿no? Que estamos ahí código puro hasta diferentes usuarios. En este mundo ahora de la inteligencia artificial vamos a tener usuarios que a lo mejor son más del tipo low code, no code, porque se quieren hacer un pequeño agente, todos tendremos un agente para hacernos algunas tareas, la idea es que no lo podamos customizar también, crearlo, bueno, pues hay diferentes tipos de herramientas de desarrollo también, dependiendo para intentar acercarse, ¿no? al nivel o donde esté en cuanto a madurez el usuario. Y luego la plataforma de Azure y Foundry. Azure y Foundry, una de las cosas que nosotros nos hemos dado cuenta es que decía, oye, el tema de los modelos va a ser un commodity. De hecho, si os fijáis, con la aparición de DeepSeek y muchos más modelos, probablemente la comunidad open source en este área tiene muchísimo, muchísimo que decir. Y de hecho, la mayor parte si recordáis cuando hablamos antes de Cloud Native, Kubernetes fue un cambio en el paradigma de cómo orquestábamos, ¿no? las aplicaciones en microservicios y con contenedores. Vino de la comunidad open source, el desarrollo, ¿vale? Aunque nació en Google, pero vino del desarrollo de la comunidad open source y que diferentes compañías tecnológicas pues lo adoptaran. Con el caso de los modelos va a pasar algo similar. O sea, ahora estamos en un momento en el que la tecnología casi acaba de nacer, pero la realidad es que la innovación en una comunidad tan grande como la comunidad open source, pues siempre nos va a traer beneficios. Ahí tenemos que ser capaces de utilizar lo mejor que teníamos. Ahí nosotros lo que proporcionamos es un model catalog, que bueno, tenemos ya más de 1800 modelos open source, modelos más propietarios, modelos muy específicos para funciones de negocio, modelos para una función de legal específica. Realmente es un marketplace de modelos, que es la idea, ¿no? O sea, que vosotros podéis utilizar el modelo que mejor necesitéis para la tarea que lo necesitáis. Y que además no solo podáis utilizarlo, sino que la plataforma os permita evaluarlo frente a otros modelos.
oye, este va a ser mejor que el otro para esa tarea y que la plataforma te permite decir, mira, pues en este benchmarking este es mejor aquí, este es mejor aquí o este es tal, ¿no? Eso nos da mucha facilidad. Luego, es importante también que nos permita, oye, hay modelos que a lo mejor tenemos que fine-tunearlos, ¿por qué no? Puede ocurrir en algún caso, ¿no? Bueno, pues que podamos fine-tunearlos, utilizar nuestros modelos, utilizar los que nosotros hemos entrenado. Bueno, pues todo esto además, y si nos fijamos en lo que nos enseñaba Mario, en un sistemas agénticos, otra de las complejidades que vamos a tener también es el gobierno, ¿no? Oye, ¿cómo gobernamos esto? ¿Cómo nos aseguramos de que las respuestas que están dando se adhieren a los principios éticos de la IA, etcétera? Bueno, pues ahí necesitamos también tools que nos permitan hacer ese gobierno, ¿no? Y todo esto realmente está dentro de Azure y Foundry, ¿vale? Realmente es como la plataforma donde, oye, vamos a generar o vamos a trabajar esas intelligent apps, ¿vale? Va a ser como el corazoncito de las intelligent apps. Porque, Y de porque esta Jorge, parte, Mario, sí, Jorge, hay una pregunta, y sí. aprovecho, no me adelanto, es una pregunta que nos hacen mucho es, vale, esto está muy bien si tengo mi aplicación en Azure, pero ¿qué pasa si tengo mi aplicación on-premise? Pues muy buena pregunta, Mario. Y exactamente igual. O sea, esto no es un tema de on-premise o en la nube. Obviamente en la nube, bueno, pues tienes otro tipo de agilidad que, bueno, pues te puede ayudar, ¿no? A utilizar otros servicios, escalabilidad y demás, pero en on-premise es exactamente igual. Tan pronto como tengas una interfaz y tengas la aplicación capaz de poder utilizar estos sistemas, al final son sistemas que se basan en APIs, la realidad es que hay casos en los que vamos a seguir trabajando mucho con el on-premise. O sea, y muchas partes están en el on-prem. O sea, lo importante es que también tengamos claro cómo diseñar, ¿no? Esa arquitectura para que trabajemos de forma conjunta. Pero no es ningún stopper el estar en on-prem. De hecho, bueno, se sigue utilizando y se seguirá utilizando. Y también hay muchos casos, por ejemplo, Mario, en los que hay casos de uso en los que quieren llevarse, por ejemplo, ciertos modelos, no un GPT, pero modelos más chiquititos, pues al Edge, porque necesitan hacer algún tipo de, pues de decisión o tomar algún tipo de decisión directamente en el Edge. Bueno, y podemos jugar con todas esas cosas, ¿no? Lo importante es tener las capacidades y entender que esto sí, Azure y Foundry es en Azure, pero realmente se extiende a no solo al on-prem, sino incluso a cualquier otra nube en la que esté ejecutando aplicaciones y demás, ¿no? Sino que es un ecosistema, es una plataforma global, digamos, y abierta. Sí, de hecho has comentado ahí varias veces, ¿no? La importancia de las APIs, has comentado ahí API Management también. Y bueno, un poco también lo que estamos viendo en ese ámbito es que al final todo este proceso de agentes lo que va a convertir en las aplicaciones es la agentificación de las aplicaciones, ¿no? Es decir, hace unos años vivíamos un poco esa apificación de las aplicaciones, ¿no? Esa evolución de esas aplicaciones para que se puedan reutilizar e integrar con otros sistemas y ahora lo que estamos viendo mucho es esa agentificación de las aplicaciones que ya ese agente sí se integra con tu aplicativo, pero no tiene por qué estar on-premise, puede estar en la nube, con AI Foundry, utilizar diferentes modelos, y es un mundo que también, que lo has comentado antes, también hay que gobernar, ¿no? Porque cuando esto lo llevas a un entorno corporativo empresarial, empiezan a aparecer agentes como churros, ¿no? Y hay que gobernar esos agentes, esas tools, y luego también te puede pasar que empieces a empaquetar agentes muy concretos para especializaciones concretas o bien departamentales, etcétera, ¿no? Es un mundo súper, súper interesante. Totalmente, Mario, sí, sí. Vale, y bueno, aquí no sé si lo quieres comentar tú, Mario, comento yo, como Comenta quieras. tú ya que estás, sigue. Sí. Vale, pues a ver, tres bullets muy rápidos, ¿vale? De todo lo que hemos hablado. ¿Qué requiere todo lo que hemos comentado Mario y yo? Pues al final, para llevarlo a la realidad, es que identifiquéis, oye, qué casos de uso de Intelligent Apps tenéis y que estén alineados siempre a resultados de negocio, ¿vale? Es mucho más sencillo cuando lo tenemos asociado a un resultado de negocio muy fácil plantear y desarrollar una solución de IA. Luego,
modernizar las aplicaciones, o sea, aplicaciones monolíticas en las que no puedo separar áreas de responsabilidad, no puedo interconectarme con otros sistemas, complicado, ¿vale? El que podamos utilizar todos estos servicios. Con lo cual, modernizar es un más casi y la parte de los datos, decía antes, la plataforma de datos, o sea, los datos son lo que realmente hace la magia por detrás de toda esta parte de la IA, ¿no? Y que nos respondan los modelos haciendo las acciones, etcétera. Súper importante. Y luego, por último, bueno, pues también tener unas operaciones de la plataforma pues que cubran el gobierno, la predictibilidad, bueno, pues que nos permitan saber los costes, que nos permitan, ¿no? Pues todas las operaciones básicas de un entorno IT, pues que podamos llevarlo a cabo. Y eso sería un poco como los tres pilares así más de resumen, Mario, que yo compartiría. No, no, sin duda. Pues si quieres, nos hemos pasado un pelín de tiempo. Pasamos a la parte de preguntas. No sé si queréis lanzar una pregunta, la podéis lanzar por el chat, podéis abrir el micrófono y luego cerrarlo, eh, lo que veáis. No sé si lo habéis entendido, el concepto de agentes, la complejidad. Bueno, nos dicen que sí, ¿Estáis que vivos por el otro lado? sí, 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 han dado ahí un ok. Ok. Bueno, yo creo que lo hemos dicho varias veces, ¿no? Cuando hablamos de modernizar las aplicaciones con IA o este concepto de Gen Apps, está claro que al final, pues, si te lo llevas al cloud, pues vas a tener las mayores ventajas, ¿no? Y rendimientos, pero puedes empezar a introducir IA ya desde un primer momento sin tener que tirar toda la aplicación, ¿no? Estoy intentando que la pregunta a una gente por mail. Bueno, estupendo. Em, otro punto importante, mira, estos agentes especializados, nos pregunta Carlos por aquí, ¿requieren de entrenamiento, fine-tuning o están ya lo bastante completos como para usarlos en inferencia? Venga, Jorge. Venga, pues mira, Carlos, hay un poco de todo, ¿vale? Los que están muy orientados a funciones concretas y conocidas, esos están bastante completos. Directamente, realmente, la realidad es que con conectarle los datos y hacerle las configuraciones necesarias, es de verdad, o sea, pues relativamente fácil ponerlos a funcionar. Ahora bien, agentes en los que realmente, bueno, pues tengas que tener una funcionalidad muy específica que, oye, pues con el entrenamiento con el que se ha creado el modelo, con el entrenamiento que ha tenido ese agente, no es lo suficientemente preciso para realizar la tarea como tú quieres, pues puede ser necesario en algunos casos. Bueno, a ver, normalmente el fine-tuning es la última opción que tenemos. Siempre hay otras formas, o casi siempre, ¿no? Un 90% de los casos podemos especificarle otras instrucciones, ser mucho más precisos en cómo hacerle el prompting y alguna otra Eso serie es. de cosas. Pero bueno, puede ocurrir que en un momento dado, en alguna función concreta, necesitamos hacer un fine-tuning. Y bueno, pues eso será un 1% de los casos, 2% de los casos. La verdad es que realmente yo todavía pocos casos he visto que haya que hacer un fine-tuning de un modelo grande o de un modelo de agentes. Es más, tema de configuración y ponerle los guardarraíles correctos, acotarle Mm. el scope y instruirle bien para que haga lo que tú quieres, más que tener que hacer el fine-tuning. Pero bueno, casos los hay, pero ya digo que del 100% serán, no sé, es que no me atrevo a decir un número, pero no más del 5% seguro, vamos. Seguro. Nosotros tampoco hemos encontrado poquísimos casos donde son necesarios. Por lo general se comporta bastante bien los agentes y efectivamente es un tema de conocimiento, del conocimiento que utilice el agente, que puede ser que tengas que hacer algún ajuste en ese conocimiento, o bien, como decías, en la parte de pronti. Y luego, como cuando os contaba esa parte de descomponer el proceso, si eres capaz de hacer que un agente sea lo más atómico posible, lo que estás haciendo es reducir al máximo la tarea que tienes que hacer, con lo cual a la hora de definir va a ser mucho más fácil incluso de probarlo, ¿no? Entonces, cuanto más complejo sea la gente, más se complica, ¿no? El cómo se comporta. Pero si haces un poco lo que os decía al principio de descomponerlo en múltiples agentes chiquititos, va a ser súper fácil
y en general se comportan muy, muy bien. Venga, más preguntas. Vale, pues mira, nos comenta Carlos una pregunta que le interesa o le preocupa, es el tema de la seguridad de los datos. ¿Qué Vale. aproximaciones se usan para intentar que un agente no revele información a quien no debe? No sé si quieres que la conteste, Mario, la Sí, contestas sí, tú, ¿o sí? dale. Vale, a ver, en el mundo, o sea, si los datos los tenemos en Microsoft, ¿vale? O con nuestras plataformas de datos es muy sencillo el evitar eso, porque directamente los permisos, sabéis que trabajamos con Entra ID, toda la parte de las identidades, toda la parte también del perfilado de los datos, ¿no? Con las etiquetas de sensibilidad y demás, eso realmente se propaga hasta los propios agentes. Es decir, tú puedes tener un agente, lo creas en tu empresa para el tema de recursos humanos, por ejemplo, una documentación concreta de recursos humanos, y eso lo expones en el marketplace dentro de tu empresa para que otros puedan hacer uso de ese agente. Cuando un usuario que no tiene acceso originalmente a esos datos le hace una pregunta al modelo, el modelo no le va a devolver esos datos, ¿vale? O sea, es decir, esos permisos que tiene el usuario sobre esos datos se propaga. Esa es, o al menos como nosotros lo resolvemos en el mundo más de la plataforma de Azure, ¿vale? Pero es la aproximación y pensad que todos esos permisos al final se propagan dentro de la plataforma, tanto pues desde los copilots, si hablamos de los copilots, hasta los agentes que vosotros podéis crear o hasta pues las aplicaciones incluso que vosotros creéis, ¿vale? Y ahí añadiría, también tenéis la posibilidad de utilizar Purview, ¿vale? Al final es una solución que está entre el mundo del dato y la seguridad y está muy pensado para ese gobierno de los datos desde el punto de vista de diferentes ángulos, ¿no? Entonces, bueno, también es otra solución que os pueda ayudar en ese gobierno. Nos pregunta Carmen. Nos hace una pregunta sobre si se podría utilizar Semantic Kernel para generar estos agentes atómicos. Bueno, a ver, Semantic Kernel podría ser una solución que puedes integrar, por ejemplo, en los primeros ejemplos que hablaba sobre experiencia del usuario, están esos ejemplos, se utiliza Semantic Kernel, no tienes por qué utilizar Semantic Kernel. El propio servicio de Agent Services que está dentro de AI Foundry ya te permite interactuar con ellos. Luego también puedes automatizarlo a través del API para esa gestión. Pero bueno, el Semantic Kernel está evolucionado en ese ámbito de agentes, con lo cual también podrías llegar a hacerlo, pero no es imprescindible. De hecho, lo puedes hacer directamente desde AI Foundry o la parte de Agent Services, ¿vale? Y ahí tienes la parte de tools, ¿vale? Que ahí ya sí tienes diferentes opciones para implementar tú, o sea, para darle de capacidades a ese agente y si no te lo cubre lo que te ofrece hoy en día la parte de Agent Services, que es algo que está creciendo de una forma brutal, siempre lo puedes extender, pues o bien llamando una función o complementándolo llamando otros APIs, etcétera. ¿Vale? Más dudas tenemos por aquí. Bueno, pues como nos hemos pasado un poco, os agradezco a todos vuestro tiempo. Como os decía, os vamos a compartir la presentación y la grabación, darnos un par de días y también agradecer a Jorge el haber estado con nosotros, que siempre Al está bien revés. tener la visión de fabricante. Al revés, Mario, de verdad, muchísimas gracias. Encantadísimo de estar siempre con vosotros, ya lo sabéis, y joder, que sigamos haciendo cosas tan chulas como las que enseñabas, que la verdad es que son las que marcan la diferencia. Y nada, gracias a todos también por atender el webinar y un placer, de verdad. Nada, gracias a todos y que paséis un buen día. Hasta luego, Hasta feliz luego. jueves. Chao. Gracias.